tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Vargas Castiblanco y les presentaré al profe de la unidad 5 de amortización. En el primer punto, ¿qué son y cómo se aplican las anualidades vencidas? Las anualidades vencidas son un concepto financiero que se refiere a una serie de pagos o depósitos iguales realizados al final de cada periodo de tiempo en un periodo determinado. Estos pagos suelen ser regulares, por ejemplo, mensuales, trimestrales o anuales, y se realizan al final de cada periodo en lugar que al principio. Las anualidades vencidas se aplican a una variedad de situaciones financieras en las cuales se realizan pagos o depósitos regulares al final de cada periodo. Estas situaciones pueden incluir préstamos, arrendamiento, inversiones, planeación de pensiones o seguros. En él podemos ver un ejemplo donde dice hallar el final de una anualidad vencida de 1.500 pagarés mensuales durante 18 meses al 3% capitalizado mensual. En el primero podemos ver que tenemos que reemplazar en letras a números, donde nos da su valor de anualidad vencida, que es del 35.121.000, que es el que se pagará en los 18 meses. ¿Qué son y cómo se aplican las anualidades anticipadas? Las anualidades anticipadas son un concepto financiero que se refiere a una serie de pagos o depósitos iguales realizados al comienzo de cada periodo de tiempo o un periodo determinado, a diferencia de las anualidades vencidas, donde los pagos se realizan al final de cada periodo. En las anualidades anticipadas, los pagos se efectúan al principio de cada periodo. Las anualidades anticipadas se aplican en situaciones financieras en las que se realizan pagos o depósitos regulares al principio de cada periodo, en lugar que al final de estas situaciones pueden incluir arrendamientos, inversiones, préstamos, seguros, depósitos a plazo final. Podemos ver un pequeño ejemplo donde dice que esa renta anual anticipada es equivalente a una renta mensual anticipada de 680 a una tasa del 25% convertible mensualmente. En él podemos ver que en cada letra tiene cada significado, digamos el plazo es de un año, la R es lo mensual anticipado, la I es del 25%, el interés, los meses frecuentes de que son 12 meses por año, el número que es 12 por un año, por 12 meses. En él vamos a reemplazar letras por números, donde nos da un valor de 7.303,62, donde la renta anual anticipada es de este valor. ¿Qué son y cómo se aplican las anualidades diferidas? Las anualidades diferidas son un concepto financiero que se refiere a una serie de pagos o depósitos iguales realizados en un intervalo regulares, como mensuales o anuales, pero con un retraso en el inicio de los pagos. En otras palabras, es una anualidad diferida, los pagos no comienzan inmediatamente, sino que postergan hasta un punto futuro específico. En él puede ser la jubilación, la educación, las compras importantes, seguros de renta diferida, la planeación patrimonial. En él podemos ver un ejemplo donde el papá de la alumna Martínez deposita el 5 de julio la cantidad de 900.000 pesos en un fondo de inversiones. Ese mismo día inscribe a su hija en la preparatoria. El papá tiene la idea de realizar 9 retiros semestrales a partir de cuando inscriba a la niña en el mes de julio de la universidad. En este vamos a encontrar el valor de cada retiro semestral que realice la tasa de interés del 8% anual capitalizado semestralmente. En él vamos a cambiar letras por valores, donde nos da un total de 147.368. Este es el valor de cada retiro. Esto es un ejemplo del cálculo de la renta anual diferido, pero ya vencida, ya que en él se encuentran muchos más. ¿Qué son y cómo se aplican las anualidades perpetuas? Las anualidades perpetuas, también conocida como anualidad infinita o perpetuidad, es un tipo de instrumento financiero en el que se realizan pagos regulares o ingresos de manera indefinida, sin un límite temporal específico, a diferencia de las anualidades ordinarias que tienen un número determinado de periodo de pago. Las anualidades perpetuas continúan generando pagos de forma continua y cuando esta nunca llega a su fin. En él podemos ver que se puede utilizar en pagos continuos, sin fecha de vencimiento o a un valor presente infinito. Podemos ver la fórmula donde hace el valor de anualidad y es la tasa de interés. En él tenemos un pequeño ejemplo donde una persona muy generosa de una gruesa suma de dinero, donde se entrega 4.500.000 mensuales al hospital. Si la tasa de interés
quedó pactada en el 2,5% efectivo mensual, qué cantidad dejó la persona. En él debemos dividir los porcentajes del efectivo mensual sobre este dinero. Este da 178.571.426.000 pesos. Esto dejó esta persona. ¿Qué es y cómo se aplican los abonos extraordinarios? Los abonos extraordinarios se refieren a pagos o depósitos adicionales y no programados que se realizan a una anualidad, préstamo, inversiones, a cualquier otro tipo de acuerdo financiero más allá de los pagos regulares o programados. Estos pagos adicionales pueden ser en cualquier monto y se hacen en momentos no provistos en el calendario de pagos originales. En él puede ser en préstamos, en inversiones, en anualidades o en hipotecas. En él podemos ver un ejemplo donde se hallaba que nos prestaban 900.000, donde en él se tenía 30.000 pesos, que era el abono que hicieron, y en él se hace una fórmula donde da el resultado, que es la cantidad que se ha pagado. En el siguiente podemos ver desarrollar el problema OVA propuesto. En él podemos ver que la inversión prestada fue de 1.000.000, donde se deben cancelarse 4 pagos semestrales vencidos, donde primero preparamos el cuadro de amortización, donde el préstamo inicial fue de 1.000.000, la tasa de interés nominal fue de 30% y el número de pagos semestrales fue de 4. En él podemos ver la fórmula donde cada letra tiene su significado. En él podemos ver que en el primero se tiene un monto de cada pago semestral. Podemos hacer el cuadro de amortización, donde nos dio principalmente 150.263.035. En este cuadro ahora podemos calcular la tasa de interés real en el tercer semestre, siguiendo los pasos de este cuadro. Por lo tanto, en el tercer semestre, el inversionista recibe una tasa de interés real del aproximado del 10% sobre el saldo de su inversión después de la devaluación del 25%. Explica el concepto de fondos de amortización. El fondo de amortización en un contexto financiero se refiere a una reserva de dinero de una entidad o individuo que establece pagar por una deuda o un préstamo futuro si su propósito principal es garantizar que haya suficientes recursos disponibles para cubrir los pagos o principio a capital cuando llegue a su vencimiento. En él pueden ser los ahorros programados, las deudas a largo plazo, la reducción de la deuda, la seguridad financiera. En él tenemos un pequeño ejemplo donde una empresa contrae una deuda de 500.000 para cancelar dentro de 4 años. La junta directiva decide hacer unas reservas anuales donde al cancelar la deuda en la fecha de vencimiento, si el dinero puede invertirse ganando el 8%, hallar la suma necesaria para acumular cada año y elaborar el cuadro que muestra el crecimiento del fondo. En él reemplazamos valores de letras por números, donde podemos ver el cuadro de fondo de amortización y donde tenemos por último el total de fondo de amortización, que nos da de 500.000 pesos. Explique los sistemas de amortización que se expone en el OVA. Para la amortización de un sistema de obligación puede presentarse varios sistemas. Todos aquellos equivalen desde el punto de vista financiero, ya que lo importante es que el método se utilice y cumpla lo establecido con la negociación en cuanto a los intereses y plazos. En él está la amortización gradual, la amortización constante, la amortización decreciente y la amortización por cuotas incrementadas. En el yo elegí un ejemplo donde la deuda de 500 se debe amortizar en 5 años, donde con pagos anuales del 8% efectivos sobre los saldos insolutos, hallar el valor de cada cuota y elaborar el cuadro de amortización en la deuda. En él vamos a hacer operaciones donde se halla que es de 125.228.000 pesos, donde si observamos que vamos por una suma de pagos anuales es igual a los intereses sobre saldos más la suma de las amortizaciones, donde podemos ver el cuadro donde da todos estos saldos. Esto sería todo. Muchas gracias, profe, por su atención. Qué pena la extensión del video.